inmediatamente a poner nuestros ojos en Romanos 8. Y vamos a estar enfocados hoy apenas en 2 versículos. Claro, esos 2 versículos nos van a llevar a otros versículos como siempre lo hacemos. Y para darles un breve resumen, estamos estudiando el capítulo 8 de Romanos, en el cual encontramos condensadas, es decir, allí hay una riqueza inagotable y cada vez que yo lo leo y repaso, encuentro más y más y más. Es increíble la palabra de Dios, mis hermanos. Es increíble el tesoro tan inagotable que usted puede sacar allí. Y Romanos 8, para darle un breve vistazo de lo que hemos visto, empezamos con una gran declaración de que no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos rescató con su muerte en semejanza de hombre. Nos hizo libres del pecado. Y ahora que somos libres, deberíamos aborrecer lo que le gusta a la carne y vivir en el Espíritu. Y él dice, si es que realmente tiene el Espíritu de Dios. Es decir, él está escribiendo a los romanos, él está escribiendo a la iglesia de Roma, a los creyentes. Pablo está asumiendo de que esta carta es para un creyente, para un cristiano. Cada vez que dice, si es que tiene el Espíritu de Dios en usted, está diciendo, si es que usted es cristiano. Y él asume que es así. Y dice que hay una enemistad entre la carne y el Espíritu. Pero dice, nosotros no vivimos según la carne y el Espíritu. Y terminamos el sermón diciendo y hablando de la seguridad del creyente, la seguridad de que sus cuerpos van a resucitar, de que todo lo que pasa en este mundo no es comparado con las grandes riquezas que nos esperan en el cielo. Cierra así el verso 11. Y hoy vamos a examinar el verso 12 y 13. Y dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leernos el 12 y el 13, son corticos, vamos a leerlos todos juntos. Romanos 8, 12 y 13. ¿Listo? ¿Lo tenemos? No importa la versión que sea, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso dice Romanos 8, del 12 al 13. Y en Primera de Pedro 2, 11 nos habla de que el Espíritu de Dios siempre va a batallar, ¿cierto? Nuestra alma va a batallar contra la carne. Es una batalla, es una lucha a muerte. Entonces, hay una frase que me gustó mucho, una oración que dice, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Eso lo dice un gran escritor llamado John Owen, mata al pecado o mata la carne o la carne te matará a ti. Alguno de los dos terminará triunfando. Pero si es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya ha ganado el Espíritu Santo, porque si usted tiene permanencia del Espíritu Santo, ya la batalla está ganada. Pero es su deber como cristiano, ¿verdad? Pelear todos los días, si es que tiene el Espíritu Santo morando en usted. Debemos todos los días poner las manos en la garganta del pecado hasta que no respire. Suena duro, pero es así, hasta que no le quede aliento. Ahora, Pablo nos dice en Filipenses 3, dice, yo sigo peleando la buena batalla, ¿cierto? Sigo tratando de alcanzar para aquello que ya fui alcanzado. Es decir, él ya está seguro, pero aún sigue corriendo hacia la meta. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ser claros, nosotros en esta vida no vamos a poder erradicar totalmente y 100% el pecado de nuestras vidas. No es así, pero en eso debemos batallar y debemos pensar de que será así, pero no lo lograremos, lo lograremos en el cielo, aunque el Señor ya nos ha ganado una posición para nosotros, porque Él dice que está preparando moradas, es decir, es una certeza de que será así. Es nuestro deber como cristianos pelear esa batalla. No decir, bueno, tengo el Espíritu Santo, ¿ahora qué hago? ¿Me acuesto a dormir en la hamaca? ¿Que el Espíritu Santo haga todo por mí? No, esa no es la forma de pensar. La forma de pensar de un cristiano, bueno, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo me hago un siervo útil para anunciar las verdades del Evangelio? ¿Cómo lo hago?
Porque si yo le digo a un cristiano, hermano, mortifique las obras de la carne, luche contra el pecado. Si usted es realmente un cristiano, usted sabe que ya la batalla está ganada, que Cristo peleó la guerra y ya la ganó, pero usted debe continuar, no para ganar la batalla que Cristo ya ganó, sino para agradecerle a Dios, para vivir una vida agradecida. Pero si yo le hablo a una persona que no es creyente, que no tiene morada en él del Espíritu Santo, esa persona pensará que haciendo buenas obras y batallando contra el pecado ganará la salvación, y no es así. Es al contrario, ya la salvación está ganada, ya la guerra está ganada, pero es nuestro deber pelear la buena batalla. Entonces, para que lo tengamos en claro. En la vida hay dos absolutos, hermanos: la verdad de Dios, la mentira del diablo, salvación o condenación, vida eterna, muerte eterna. No hay más, no hay grises, no hay aguas tibias, porque dice en Apocalipsis, en un mensaje hacia las iglesias, dice que los tibios los vomitaré de mi boca. A él no le gustan los tibios. ¿Usted es frío o caliente? Defina. Esto es algo de lo que Pablo nos habla aquí. Si vivimos para nuestra naturaleza pecaminosa, si complacemos los deseos de la carne, si nos dejamos dominar por el pecado, moriremos eternamente. Y contiguo a esto nos habla de otro camino. Nos dice que si vivimos para Cristo, tratamos de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Así morirán las obras del pecado en nosotros y consecuentemente a esto, es decir, se ha muerto realmente ese viejo ser, consecuentemente a esto viviremos eternamente. Es decir, vivificación y mortificación. Vivificación del Espíritu Santo y mortificación de las obras de la carne. Hoy vamos a centrarnos en eso, en esa mortificación de las obras de la carne. Que si yo vivo para Cristo, muero para la carne, pero si yo vivo para la carne, muero para Cristo. Es como una paradoja, ¿no? Parece que estuviera en contrasentido, pero no es así. Tiene todo el sentido del mundo. Lo uno es primero y automáticamente viene lo segundo. Si vivo para Dios, muero para el pecado. Si vivo para el Espíritu Santo, la mortificación del pecado que habita en mí será refrenada, será atacada, se le restará un impulso. Y esa es la idea, de que nosotros aprendamos a restarle ese impulso a esa maldad que vive en nosotros. Que sí se puede, que no se puede hacer perfectamente, es así, pero sí hay métodos o hay maneras de hacerlo, de restarle velocidad, de amortiguar, como dice, hacer morir las obras de la carne. Nos está queriendo decir que amortigüen eso, para que no siga y no cumpla su cometido. Entonces, partamos del 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Habla de una deuda, ¿no? Deudores somos, no a la carne, no a la carne. ¿Y por qué dice que no a la carne? Nuestra naturaleza de pecado, nuestro viejo hombre, si es que el Espíritu Santo habita en nosotros, como siempre dice Pablo, siempre intentará gobernar en nosotros, siempre exigirá de nosotros algo a cambio. Siempre. Si usted se da cuenta, hermanos, en Romanos 13:14, vamos a Romanos 13:14. ¿Qué nos dice Romanos 13:14? Nos habla de que siempre el pecado buscará satisfacer sus necesidades, sus deseos. 13:14, leámoslo todos juntos, que es cortico, ahí adelantico. Romanos 13:14, la voz de 3. 1, 2, 3. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Proveer, dar. No provean, no le den a la carne lo que quiere. Muchas veces ustedes no les han dado ganas de pronto de comer algo a veces y usted necesita proveer en esa necesidad. O por ejemplo, usted tiene hambre, pues ¿cómo provee el hambre? Pues con alimento. Ahora, aquí surge una pregunta obligada: ¿cómo provee usted al Espíritu Santo? ¿Hay hambre y sed del Espíritu Santo en usted? ¿O solo que quiere proveer los deseos de la carne? Proveer, dar lo que necesita, es decir, no le dé lo que necesita a sus deseos, a su naturaleza pecaminosa, no se los dé. Mátale de hambre. Entonces, siempre nos intentará gobernar, siempre querrá dominarnos.
Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere de nosotros? Quiere nuestro tiempo, quiere nuestros mejores años, intentará siempre reclamarnos algo para satisfacer sus deseos carnales. Y con Cristo es de la misma manera, por eso les decía y hablaba de dos absolutos. Cristo quiere todo de usted, no quiere un pedazo de su tiempo, no quiere solo los domingos. No, es que yo los quiero a ustedes solo los domingos. Claro, el día de reposo es el domingo, eso está claro. Pero Él no quiere solo usted los domingos, Él quiere toda su vida, su familia, su tiempo, sus mejores años. Y eso es lo que nos reclama la carne. Por eso entonces no proveamos para los deseos de la carne. Entonces quiere todo de nosotros, siempre quiere reclamarnos algo. Puede ser un pasatiempo, un gusto desmedido por algo, algo que le guste a usted mucho. Quiere tomar todo su tiempo, algún vicio, un vicio. Porque ¿qué es un vicio? ¿Qué es un vicio? Es darle a la carne lo que quiere y satisfacer ese deseo constantemente. Un vicio, el vicio del juego, el vicio de la droga, el vicio de la pornografía, el vicio, cualquier vicio. Va a querer siempre esto, va a querer, hasta que ya no quede nada. O el hablar de más. Empiezo hablando un poco de alguien y empiezo y sigo y voy destruyendo y voy. Es decir, un deseo, va a querer todo de usted. Siempre un extremo por algo que nos desvíe del camino de Dios, una práctica de algo que quite nuestra mirada de Jesús, siempre va a ser algo malo. Siempre. Aún sabiendo o queriendo saber de que supuestamente lo que hago es malo, es bueno, perdón. Por ejemplo, el gusto desmedido por la palabra. Claro, yo tendría que tener un gusto desmedido por la palabra, eso está bien, pero siempre hemos hablado de equilibrios. Yo no me puedo encerrar 12 horas en mi habitación a leer la Biblia y bueno, y mi familia y los discipulados y dónde queda eso. Entonces, también si me voy a un extremo, tampoco, porque yo tengo una familia y todo lo que leo tengo que aplicarlo en algún lado, con mi familia, con mis hermanos, ¿verdad? Yo no me puedo ir a encerrar a un claustro por allá, a un castillo alejado, a vivir en soledad, estudiando solo la palabra de Dios y llenándome solo de Dios. No, también es un extremo. Entonces siempre, el pecado siempre va a querer, ¿verdad? Que le debamos algo. Por eso dice, deudores somos, ¿sí? Como si le debiéramos algo. Vea, hermanos, si alguien le pide prestado al banco, el banco buscará cómo cobrar una deuda. Lo llamará, le mandará mensajes de texto, le mandará mensajes de WhatsApp, porque es una deuda. Y una deuda, ¿qué exige? Un pago. Exige ser pagada. ¿Es así o no? Y la carne exige un pago. Claro, usted ahora pagará con su tiempo, con sus deseos, con sus pasatiempos, pero después pagará con la muerte eterna. Claro, usted está muerto espiritualmente si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, siempre deudores somos, pero no a la carne. De la misma forma, la carne siempre exige un pago. Como les decía, siempre busca algo a cambio. Nuestro ser carnal necesita por obligación ser sustentado. Necesita algo con que vivir. Pero la carne, mis hermanos, nunca podrá ser saciada. Sus malos deseos nunca podrán ser saciados. Es decir, nunca se van a satisfacer. Nunca. ¿Cuántas veces he escuchado esta palabra? Esto me lo debo a mí. Esto me lo debo a mí. Esto se lo debo a la carne. Yo creo que me debo algo. En realidad debo saciar algo en mi naturaleza de pecado. Por ejemplo, hombres que han estado con sus esposas 40, 50, 60 años y se separan buscando una más jovencita. Y puede que en muchos casos, claro, dirán, no, es que yo me debo esto porque pasé los mejores años de mi vida, entonces ahora yo necesito vivir la vida de verdad. Esto me lo debo a mí, esto me lo debo a mi naturaleza pecaminosa. Eso es lo que exige la carne. Un hombre que es corrupto y roba por muchos años, ¿verdad? Roba y roba y roba y roba. Y dice, no, esto me lo debo a mí. ¿Por qué? Porque es que esta empresa para la cual yo he trabajado me ha explotado muchos años y yo debo tomar lo que es mío. Entonces, siempre exige un pago. Un domingo, por ejemplo, que tenemos que madrugar, es un sacrificio de servicio al Señor. Y yo me quedo de pronto en la casa y no madrugo, no, es que yo me debo este descanso, no es que todo de lunes a sábado llevo madrugando todos los días. Un día que no vaya, pues
Esto me lo debo yo, porque toda la semana trabajé. Necesito descansar. No, usted no necesita descansar, usted necesita servirle a Dios. Y necesita que Dios sea su reposo. Y necesita que el domingo sea su reposo, sea su descanso. Eso es lo que necesita. Necesita ser un siervo. Pero, mi hermano, no le demos nada al diablo. No le demos nada a la carne. No. Porque en Romanos 7:23 nos dice de que la carne quiere esclavizarnos, quiere encarcelarnos. Como cuando a un prisionero lo cogen y le ponen un grillete en un pie y lo amarran. Quiere mantenernos así. Pero ¿sabe qué es lo más chistoso del caso? Que las personas que viven así creen que viven libres, pero no saben que tienen una atadura al cuello, un yugo que los está esclavizando. Y eso nos dice Romanos 7:23. Pero no le demos nada. No demos nada a nuestro corazón fabricante de ídolos. Le demos todo ¿a quién? A Cristo, al evangelio que ha permeado en mi vida, es decir, que ha traspasado mi carne para llegar a mi mente y a mi corazón. A Él le debemos todo. No somos deudores de la carne, le debemos a Dios. Pero aunque somos deudores de Cristo, no significa que debamos o podamos pagarle, no. No, yo le debo a Cristo. ¿Y cómo vivo mi vida? Siendo un siervo de Él. Como decía la canción, con mi vida le voy a pagar, pero no sabiendo que le voy a poder pagar, no, sino como un sacrificio vivo, agradable, como dice Romanos, un sacrificio de servicio a Él, un sacrificio de adoración, no como queriendo pagarle, porque repito, de nuevo, no podemos pagarle. Porque si usted estuviera pensando de esa forma, diciendo, no, yo le voy a pagar a Cristo lo que Él hizo por mí, es una manera que no es buena manera de pensar, no es una manera sana de pensar. ¿Por qué? Porque si pensáramos de eso, de esa manera, ¿verdad? Pensaríamos que podríamos pagarle. Entonces, la gracia ya no sería gracia, ya no sería gracia. Sería una obra que yo hago para poder pagarle, porque la gracia es así. Entonces, cuando menciono esta frase que le debo todo a Dios, no significa que tenga con qué pagarle o pueda pagarle, pero pues si pudiese pagarle o él exigiera un pago, entonces sería una obra meritoria mía, algo que yo he hecho, algo que yo me he ganado. Como les decía ahorita, el banco le presta a usted, usted le paga al banco, listo, la deuda quedó saldada. Pero ahora dígame usted con qué le va a pagar a Cristo. Hay otro himno que dice, ¿con qué pagaremos? ¿Cómo le va a pagar a usted a un Dios 3 veces santo? Que ni siquiera pudo pagarle a usted porque tuvo que enviar a su hijo a morir por usted en la cruz. Por algo pasó lo que pasó porque nosotros no podíamos pagarle. Entonces Dios me ha dado la salvación y dice, Señor, te voy a pagar. No, esa no debe ser así nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque en vano sería su sacrificio. Ya no sería gracia, ya no sería sacrificio, sería una obra mía. La única condición, ¿verdad?, es creer en su muerte expiatoria y eso se nos es contado por justicia. Como dice Romanos 4, vamos a Romanos 4, por favor. Hablando de Abraham, ¿verdad? Dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Lo tienen ahí, Romanos 4, del 3 al 5. Yo lo leo para ustedes. Porque, ¿qué dice la Escritura? Hay una pregunta, ¿verdad? ¿Creyó Abraham a Dios? ¿Y fue así o no? ¿Creyó? ¿Sí o no? Creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. ¿Y por qué le fue contado por justicia? Por justicia, por creerle a Dios. Es decir, por tener fe en Dios. Eso le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si realmente Abraham hubiera creído que sus obras eran para llegar a Dios, pues ya no sería gracia, sería una obra suya. De la misma manera nosotros, si nosotros hacemos obras meritorias, cosas buenas para llegar a Dios, para ganarme a Dios, para pagar mi deuda, pues ya no sería gracia, estaríamos tratando de pagar algo. Entonces, ¿dónde queda la gracia? ¿Es la justicia suya o es la justicia de Cristo? Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sencillo, sencillo. ¿Cómo así que yo al creer soy salvo?
Aquí lo está diciendo claro. Abraham fue salvo por creer en Dios. Y porque creyó en Dios, hizo la voluntad de Dios. Por creer en Dios, le obedeció. El Señor quiere de nosotros obediencia. Obediencia. Pero contrario a los deseos que mi cuerpo desea, está el deseo del Espíritu Santo que habita en mí. Y como nos hablan ya en Romanos 7, mi espíritu desea el bien, pero mi carne desea el mal. Y aunque muchas veces algo parezca bien para nosotros, muchas veces es algo dañino para nuestro espíritu y para el de los demás. Un ejemplo, un hijo mío me dice, cómpreme una Play, cómpreme una moto pequeña, cómpreme, y entonces el papá le da todo lo que quiere el hijo. Muy seguramente el hijo pensará, uy, mi papá es muy buen papá. O incluso otros papás dirán, ese papá es muy buen papá. No, yo pienso que estoy haciendo un bien para mi hijo, pero realmente estoy haciendo un mal. ¿Por qué? Porque le estoy dando todo lo que quiere. ¿Usted quiere dañar a un hijo? Dele todo lo que quiere, dele todo lo que pida. Ese niño se está convirtiendo en su gobernante y le está diciendo qué hacer y usted está haciendo lo que él quiere que haga. ¿Cómo es un papá sabio? Un papá sabio es el que dice muchas veces no, más veces no que sí, porque le está restringiendo cosas que son dañinas. Así somos nosotros delante de Dios. Quisiéramos que se nos dé todo. ¿Qué tal el Señor dijera sí, 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 sí? Yo creo que no sería justo. Yo creo que son más veces las veces que Dios nos dice no, 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 pero por amor a nosotros, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. De esa manera nosotros debemos decirle no a la carne, a muchas cosas que incluso nos gustan. Vamos a Gálatas 5, del 16 al 17, por favor. Gálatas 5, 16 al 17. Y síganme ahí, voy a leerlo para ustedes. Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No no les dé lo que necesiten, lo que necesite la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si usted alimenta más la carne que el Espíritu, no es bueno. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, sino lo que la carne quiere. Hay una completa oposición entre el mal y el bien, hay una completa oposición entre lo que quiere Dios y lo que quiere Satanás. Hay una completa oposición entre el Espíritu Santo que habita en usted y la carne que habita en usted. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si usted tiene permanencia del Espíritu Santo, no debe ser dominado por la carne que habita en usted. Porque Cristo dice en Romanos 6:6 que ese cuerpo fue crucificado junto con Cristo. Y dice, ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No hay dominio, no debe haber dominio. Hay permanencia de maldad en mí, pero no debe haber un dominio en mí. Vamos a Romanos 8:13, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tenemos? Romanos 8:13. Romanos 8:13, vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Fácil o difícil entender esto? No sé. Si vive conforme a la carne, si vive conforme al mundo, si vive conforme a sus deseos dañinos, si vive conforme a su naturaleza pecaminosa, va a morir eternamente. ¿Y por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, pasa a la segunda muerte, que es la muerte física. Y de la segunda muerte física pasa a la tercera, que es la muerte eterna. Ese es el camino del mal. Pero ¿qué pasa? Si usted está vivo espiritualmente, la muerte segunda y la muerte eterna podrán hacer algo contra usted, porque Cristo ya venció por usted. Y como dice Pablo, dice en Romanos 5, ¿dónde está aguijón tu muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya no podrá hacerle daño, ya no podrá hacernos daño, porque Cristo la ha derrotado y Cristo va delante de usted.
Vivir para mis deseos es muerte, morir para mis deseos es vida. Eso sí, si mis deseos son para Dios, son para Cristo. La mortificación del pecado es algo de lo que muchos cristianos hemos oído hablar, dar muerte al pecado que habita en nosotros. Y lo que debemos reconocer es, ¿qué debemos reconocer? Que soy pecador delante de Dios, que habita el pecado, que hay rastros de pecado. Debemos reconocer esto. Debemos reconocer que sin la ayuda de Él, no podemos. Que toda la ayuda viene del Espíritu Santo, que yo no puedo hacerlo solo, pero debo reconocer que soy pecador delante de Dios. Vamos a Primera de Juan, y ya muchos de ustedes lo conocen, Primera de Juan 1, versos 8 y 10. Primera de Juan, ya al finalizar, está antes de Apocalipsis. Primera de Juan 1, 8 y 10. Vamos a leerlo todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ah? El que dice que no tiene pecado, el que dice que es perfecto, el que dice que no necesita a Dios, le hace a Dios mentiroso. Necesitamos reconocer delante de Dios que soy pecado. Ahora bien, no nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Sabe cuál era una de las luchas principales de Jeremías? Los falsos profetas. Jeremías luchó mucho contra los falsos profetas. ¿Sabe qué decían los falsos profetas? Hay paz, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y estaban en el exilio, a puertas del exilio babilónico. No, todo está bien, tranquilos, tranquilos. No, es un engaño. Es un engaño decir que todo está bien en mí, es un engaño decir que no necesito. Es un engaño decir que yo puedo hacerlo todo. No, usted no puede hacerlo todo, usted no puede hacer nada si no reconoce que es pecador delante de Dios. Pero el hecho de que digamos que tenemos pecado no debe ser tampoco una excusa para vivir una vida desordenada y hacer lo que yo quiera, a sabiendas que Cristo ya pagó por mí. No, como les decía la otra vez, no nos podemos ir al extremo. Reconozco que soy pecador y necesito a Dios, ¿cierto? Pero tampoco puedo vivir con un sentido de culpabilidad, como lo hacía Martín Lutero, que pecaba y decía, pero otra vez pequé y se sentía culpable. No debe haber ese tipo de culpabilidad ni de condenación en un cristiano genuino. Y tampoco me puedo ir al otro lado, de convertir la gracia en libertinaje. O a sabiendas de que Cristo ya me ha perdonado, yo puedo hacer lo que quiera. Si digo, no, el Señor ya me perdonó y Él me va a perdonar y me va a seguir perdonando, entonces yo cometo un pecado en todas mis facultades y sabiendo que está mal y lo hago. En Segunda de Reyes nos cuentan la historia en el tiempo de Eliseo de un general llamado Naamán, que él decía, bueno, el Señor me perdone cuando me incline, vaya ante el templo de los dioses paganos y me incline ante ellos. Es decir, pues le está diciendo, voy a ir a pecar, perdóneme, voy a ir a pecar, pero igual lo voy a hacer, pero perdóneme. Naamán está diciendo esto, yo me voy a inclinar, el Señor me perdone cuando me incline y adore estos dioses. De antemano sabe que está mal, ¿verdad? Lo va a cometer y ya está pidiendo perdón por un pecado que va a cometer. ¿Ven? Señor, yo voy a hacer esto, pero tú sabes que está mal, pero igual lo voy a hacer, pero yo sé que me perdonas. No. Entonces, voy a volver la gracia libertinaje, voy a hacer lo que quiera porque Cristo ya pagó por mí. No, esa no es la manera correcta. Claro, vuelvo y digo, pecamos. A veces se nos salen palabras, pensamientos, sí, eso es verdad. Pero de una vez que hay como que el Espíritu Santo se contrista y nos dice, esa conciencia que es el Espíritu Santo nos dice, esto que hice mal, ¿por qué dije esta palabra? Estoy pensando esto, no, Señor, quita esto de mi mente. Me siento mal, hay un arrepentimiento. Al mismo tiempo, es necesario esto para decir que no puedo valerme por mí mismo, lo necesito a Él, necesito ser dependiente,
como en la oración. Cuando yo estoy orando, le estoy diciendo al Señor, Señor, no puedo hacer esto solo, pero tú lo haces por mí. Es una dependencia, la oración es una dependencia. Hazlo tú, que yo no puedo. Segundo, para afirmar que todo el mérito es de Dios y no hay mérito en mí. No hay mérito en mí. Toda la salvación es de Dios. Y no me ha elegido por ser el mejor, sino por su gracia, pues de lo peor del mundo me ha escogido. Hay que reconocer nuestro pecado. Hay que saber que hay rastros de maldad en nosotros. Que sí, nuestro viejo hombre fue crucificado y debemos decir, estamos muertos al pecado. 2, necesito confesar mis pecados delante de Dios. Si tengo a alguien a quien rendirle cuentas, una persona madura en la fe, hacerlo, hablar de eso. Esto implica una lucha y un deseo, porque tiene que haber lucha y deseo de pelear con algo en particular que me esté aquejando. Tiene que haber un deseo, tiene que haber lucha. Una persona, por ejemplo, digamos que está en la fase terminal de un cáncer. La persona lo primero que tiene que hacer es luchar, ¿no? Y hacer lo que esté en sus manos para poder pelear con la batalla. Claro, ya depende de Dios, depende de las medicinas, que si usted se salve o no. Pero hay personas que luchan y se aferran a su vida. O puede usted dejarse morir y no hacer nada. Debe haber en un cristiano genuino, en un cristiano real, en un cristiano verdadero, un deseo intenso por luchar contra el pecado que mora en nosotros. Un deseo, porque ya reconocimos que somos pecadores, entonces, bueno, voy a pelear. No en mis méritos, no con mis propias armas, con las armas de Cristo. Recuerden la batalla de David y Goliat. No fue la batalla como una batalla normal, ¿no? Los israelitas no podían pelear esa batalla, necesitaban un intercesor, necesitaban a David para derrotar a Goliat. Ellos mismos no pudieron. De la misma manera nosotros no podemos contra el pecado solos, necesitamos un intercesor. Cristo, y Cristo ya ganó, ya ganó la batalla, ya ganó la guerra, perdón. Nosotros necesitamos pelear las batallas, pero Él ya ganó la guerra. Entonces, el mérito es de Él. Necesito confesar mis pecados. Lucha, deseo de luchar en contra. Y para nosotros poder luchar, el pecado que más omitimos, el que es el pecado de la omisión, ¿verdad? Como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y uno de los pecados más grandes que tenemos nosotros los cristianos es la falta de oración y la falta de la lectura de la palabra. Sin esas dos cosas primordiales, no vamos a poder luchar contra los demás pecados que habitan en mí. Necesitamos lidiar con el pecado, como les decía, es decir, pelear. Si ya lo he reconocido, ahora sé que puedo pelear contra el pecado, y una de las formas es rendir cuentas, como les decía. De esta manera es una lucha frontal contra el pecado, pues lo reconocemos y lo confesamos delante de Dios, y si es posible delante de un hermano maduro en la fe, de su esposa, de alguien maduro. Lo importante es sacarlo a la luz. El Señor siempre dice que saquemos eso a la luz, que no lo tengamos allá en la oscuridad, porque alguien que no quiere que algo se sepa lo mantiene allá oculto. Que no hablemos de eso, hablemos de otra cosa, cámbiame el tema. Pero no quieren que se toque ese tema, entonces hay que dejarlo, exponerlo a la luz. Recuerden, cuando Absalón, ¿verdad?, fornicó, adulteró en la terraza de David, allá delante de todos, eso era una profecía de que el pecado de David iba a ser expuesto delante de todo el pueblo. Eso que quiso tener oculto, por mucho que tú quiso tenerlo oculto, fue expuesto delante de todos. Entonces no ocultemos ese pecado, porque el Señor lo va a sacar a la luz. Es mejor que nosotros mismos lo saquemos a la luz. De lo contrario, el Señor lo va a exponer, el Señor lo va a exponer, y es bueno rendir cuentas, es bueno hablar con alguien y decir lo que me pasa, lo que está mal en mí. Si ustedes se dan cuenta, lo que les decía, es importante sacarlo a la luz, no dejarlo en las tinieblas escondidas, pues en la oscuridad es difícil luchar contra las fieras, pero si las fieras son sacadas a la luz, a plena luz del sol, será más fácil hacerles frente. Es más fácil, ¿verdad?, luchar a plena luz del día. Ustedes sí saben que
un tigre tiene 6 veces mejor visión nocturna en la noche. Tiene la visión más aguda, por eso salen a cazar de noche. Pero de pronto, si fuera en la luz, usted tendría más oportunidad de pelear contra él que en plena oscuridad. Él estaría en el terreno del tigre, ¿verdad? En sus condiciones. Pero es mejor sacarlo a la luz, y la manera en que lo hacemos es confesando. Debe haber un deseo de luchar contra un pecado en particular. El aceptar que tengo un pecado debe estar ligado con un discernimiento, es decir, saber qué es lo bueno y lo malo que hay en mí. Discernimiento de mis debilidades y de mis pecados que más me aquejan. Algunos somos más fuertes en otros aspectos que otros. Algunos tenemos unos pecados con los que luchamos, pero para otros es más fácil. Y así de la misma manera. Para mí puede ser más fácil, no sé, digamos, luchar contra el alcohol. ¿No? Dicen por ahí, ni quiero ni me hace falta. Pero para otra persona puede ser más difícil. Puede ser una lucha. Puede ser una lucha, una batalla. Entonces, pero el deseo y las ganas deben estar presentes para hacer morir en nosotros el pecado. Y bueno, y dice Colosenses 3:5, no lo busquen, dice que hagamos morir, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir eso, hagan morir eso. Pero vuelvo y digo, creyendo que Cristo ya hizo la obra y que no es mérito suyo, sino es mérito de Cristo, sino como un modo de agradecimiento, un modo de hacer la voluntad de Él, haremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y habla de pasiones desordenadas, ¿cierto? Debo querer luchar contra mi fornicación, contra mis pasiones desordenadas, contra mis malos deseos, contra mi idolatría. Recuerden el catecismo de Heidelberg, que las tablas se dividen en dos: mis deberes con Dios y mis deberes con los demás. Y el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el más grande porque todo pecado es idolatría. Si nosotros tomáramos solo esta sola cosa de las cuales habla Pablo aquí, contra la cual debemos luchar, que es la idolatría, ahí para abajo vienen todos los demás. Debo dejar atrás el viejo hombre con sus enojos, iras, malas palabras, chismes, todas estas cosas. Porque todas estas cosas son pequeñas cosas, pero después tienen grandes consecuencias si las dejamos crecer. Si usted deja crecer la maleza, después viene el tigre ahí en la maleza. Pero si usted la mantiene cortica, es más difícil. Pero si no reconozco algo de esto, es decir, no, yo no necesito esto, ¿cómo voy a tener la convicción de pelear? Debo ser manso en espíritu y saber qué es mi deber como cristiano que soy, como tabernáculo, como casa, como habitación del Espíritu Santo que soy, que es mi obligación, es mi deber el estar preparado para amortiguar o quitarle velocidad al pecado que vive en mí, al pecado que me rodea. 3. Tenemos el poder de Cristo que habita en nosotros. Como les decía, es imposible luchar esta batalla solos. Tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, la Trinidad. La tenemos en nosotros, nuestro ayudador. En San Juan 14 dice, hay una promesa: yo les enviaré el ayudador, el consolador, el que dará testimonio de mí, el que les dirá qué es lo que deben hacer por medio de su palabra. Tenemos a Cristo. En Hebreos 4 dice que Él es el gran sumo sacerdote, ese que se compadece de nosotros. ¿Por qué dice que se compadece o que sabe lo que nosotros estamos viviendo? Porque Él vino al mundo a morir por nosotros y puede compadecernos porque es nuestro sacerdote, nuestro intercesor, y sabe lo que vivimos, y sabe que luchamos contra un pecado, y sabe las presiones a las cuales nosotros nos vemos en ocasiones doblegados. Hermanos, ¿ustedes han leído Apocalipsis? Las cartas a las 7 iglesias, las presiones que eran ejercidas en esos tiempos contra los fieles. Nosotros decimos acá, uy, no, es que esto, que la música que estamos viviendo no, eso no es nada en comparativo con lo que viven muchos otros cristianos y con lo que vivieron otros cristianos atrás. Los cristianos de Apocalipsis estaban bajo presión. Habían gremios, comerciantes,
que ejercían presión sobre ellos. ¿Cómo? Si ellos querían pertenecer a un gremio comercial, tenían que adorar los dioses que ellos adoraban, por un lado. Por otro lado, el Imperio Romano. Si usted no adoraba a los dioses romanos, también. Los judíos, la única religión oficial eran los judíos. Y tenían que ser miembro, o muchos se volvían a la religión judía para que los dejaran tranquilos. Se volvían otra vez a los judíos. Y los mismos cristianos, porque en una de las cartas le dice, aléjense de los que siguen a la religión de los nicolaitas, aléjense de Jezabel, es decir, dentro mismo de ellos estaba el mal también existente. Presiones por todos lados, los querían matar, los perseguían. Nerón, que los quería matar, echar a las fiestas, o sea, muchas presiones, pero seguían peleando. Y sabemos y sabían que solo Cristo podría librarlos, porque ese es el mensaje de Apocalipsis. Resistan, que yo les daré la corona de vida. Resistan, que ustedes están escritos en el libro de la vida. Resistan, porque vendrá Cristo. Vendrá Cristo. Tenemos la garantía de que somos hijos de Dios. Tenemos el poder del Evangelio. Tenemos la esperanza de que Cristo nos espera a la diestra del Padre. Tenemos la seguridad de que Cristo nos acompaña. Y además de que nos acompaña, ya recorrió el camino delante de nosotros, derrotó a la muerte y seremos resucitados. Ahí están las garantías dadas para que usted luche. Están las herramientas, están las armas. Lea, estudie, disipule, ore. Porque de lo contrario no tendrá armas para luchar contra un pecado en particular. El mal no podrá triunfar, pues las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia va a prevalecer, el mal no. Metas eso en la cabeza. Eso es una motivación también. Más motivación, más nos esperan calles de oro en el cielo. Nos espera lo mejor, donde no habrá lloro, donde no habrá más llanto. Todas estas cosas viejas pasarán. Pero lo mejor está por venir y esto es un momento, esto es algo pequeño en comparación con lo que vendrá. Ausencia de mal, la gloria refulgente de Dios por toda la eternidad. Por eso dice que no habrá sol ni luna, porque la misma gloria de Dios que habitará en medio de nosotros será la que alumbre todo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el impulso que necesitamos y más que eso, el poder por el cual no nos dejaremos dominar por el viejo hombre. Es un proceso de santificación gradual. Es un proceso, el cual terminará en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y mientras caminemos ese sendero, debemos, ¿qué? Obedecer, debemos actuar en obediencia mientras estamos en este camino. Y la obediencia es el medio por el cual debemos agradar a Dios y medio por el cual se caracteriza la vida de un cristiano. Hermanos, creemos hábitos espirituales y de disciplina. Formúlese una rutina donde la palabra, la oración, el discipulado familiar sean lo primero en su vida. No demos espacio para el pecado que nos aqueja. Llenemos esos vacíos en nuestra vida. Y si no tenemos tiempo, hagámosle tiempo también. Que la palabra de Dios more en nosotros, que busquemos llenura del Espíritu Santo, como les decía, estudiando las Escrituras y hablando con otros acerca de ella. Que sus diálogos los lleven a la Biblia, que el estudio y la meditación de la palabra se convierta en una delicia, no en una obligación. Y que sea una miel a su paladar, para que así la pueda guardar en su corazón y transmitir a sus hijos y a sus nietos y sus hijos de esta misma manera. No dejemos de lado la oración para no entrar en tentación, no dejemos espacio para el enemigo, no dejemos de llenar esos espacios de nuestra rutina diaria con espacios para el mal. Huya del pecado cuando se sienta acorralado, huya de él, pero sométase a Dios, resista al diablo, que el diablo huirá de nosotros.